Vale todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Aquí les traigo el video de la historia del T-44. Por ahí veis un T-44 con un cañón de 122 milímetros. Bueno, muy pronto empezaremos, pero una promoción que les voy a dejar aquí para que la vean. Que bueno, ya les vamos a explicar qué es lo que van a ver. Vale, hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Hoy yo les vengo a traer el video, que bueno, no se los pude publicar la semana pasada porque estaba cansado para grabarlo y bueno, ando ocupado con la escuela. Ya saben, el estudio es primero. Pero aquí les traje el video de el T-44. Tendréis también su partidita de War Thunder, donde se va a ver específicamente los tanques T-44 y T-44-100 y T-44-122 haciendo su trabajo pues. Bueno, vamos a empezar ya con las características de este tanque. Una cosa que hay que entender es que este es un tanque que tuvo varios modelos. Están los mencionados T-44-100, con el 122 milímetros, por eso es 122. Y el T-44, por eso tiene el T-44A, T-44M, T-44SMA, vehículos BTS MA, T-43, T-44 LBM, con un cañón LB1, T-44B, y bueno, son varios modelos, así que va a ser un poquito confusa la explicación. Pero bueno, vamos a empezar ya. Con el T-44 normal y corriente. Para que sepan, este vehículo tuvo un blindaje en la torreta de 110 milímetros. En el frontal tuvo 75 milímetros y 80 milímetros en el lateral. Una cosa a decir es que este tanque se llama T-44 porque en 1944 fue llamado y empezó su producción con 300 unidades, pero su proyecto se gesta casi a la llegada del T-34, o sea, como en 1990 y 1940, por ahí. Bueno, otra cuestión a destacar: si uno se pone a ver en los tanques de la familia rusa, les pondré un ejemplo del T-54 y T-55. Podremos ver que el T-44 es esa unidad que da el cambio desde un tanque como el T-34 a un tanque como un T-55. Así que bueno, continuamos. Además de lo mencionado, se le pueden poner placas mecánicas de 30 milímetros, lo que sería como hoy una placa reactiva. Vale. Vamos a pasar un poquito con lo que se quería conseguir para este tanque, que eran las siguientes pautas: mejorar todos los fallos mecánicos y de diseño, básicamente, que tenía el T-34. Aumentar el blindaje, el calibre del arma. Ya, un ruido allí. Y ya, bueno, pues lo de los errores. Esto fue bastante bueno. De hecho llegaron varios modelos de tanque y como habían tantos, se dieron pautas nuevas. Cambiar la suspensión Ruskin por una nueva, porque la Ruskin era muy vieja. Aumentar el almacenamiento de proyectiles y el espacio en la torreta. Bueno, solo quedaron, así a destacar, dos unidades que podrían cumplir esto, que eran T-44M, que tenía un cañón de 75 a 85 milímetros, y T-44-100, que tenía uno. Si tenía el T-34 original
el T-34 75, un cañón de 75 milímetros, ahora este lo va a tener de 100 milímetros. Vaya, los soviéticos y sus cañones gigantes. Bueno, tras la llegada de 1941 y el inicio de la guerra y todo esto, se abandonó el proyecto. Así de simple, así de fácil. Con un proyecto abandonado, una guerra, no hay que buscarse cosas nuevas, pues. Hasta que en el 43, que se reconquistan unas fábricas y se reanuda porque el T-34 es necesario cambiarlo porque ya está dejando de ser útil. Hay amenazas más fuertes. El 75 milímetros que había no funcionaba y ahí es donde entra el T-34-85. Pero se presentaron otros diseños y ese era el T-43. Problemáticas: el T-43 tenía todo lo necesario, es un tanque antes del tanque que de verdad creó al T-44, que fue el objeto 136, que fue el que se llamó como T-44. Pero bueno, el T-43 tenía muchas cosas, tenía todo lo mejorado, todo, un nuevo sistema y todas esas cosas que se necesitaban, pero había un problema. Si se quería usar, había que cambiar las fábricas, a diferencia de lo que daba el T-34-85. Pero en el 44, con la, vamos a decirle, victoria soviética que se estaba gestando en esa época, se reanuda la producción de tanques. Y aquí viene el objeto 136. Básicamente era igual al T-34, al T-43, pero tenía los cambios. La suspensión Ruskin se cambió por una de barras de torsión. Sé que en el juego no lo vais a ver. Obviamente yo esto lo tengo que editar y a lo mejor no se ve, pero yo aquí lo anoté. Si veis como eso, pues esto se supone que era la suspensión de barras de torsión. Ese pequeño tubo que se supone que se parece a un resorte. Bueno, entonces con los cambios del blindaje y todo eso se le puso el 85 milímetros, el FIS-53 que tenía el T-34-85 y todo eso. Tras las pruebas se hicieron los siguientes cambios. Este vehículo tenía un frontal de 75 milímetros y un lateral de 45 y un blindaje en la torreta de 90 milímetros. La parte frontal de la torreta. En las pruebas se pusieron 3 vehículos nuevos. Bueno, 3 vehículos que básicamente son iguales, pero con distintas partes. Uno que tenía el cañón de 554T, que es de 85 milímetros, y otro con el FIS 85, y uno, escuchen lo que esto tiene, una versión simplificada de el D25T o D25T de 122 milímetros, el que usa el IS-2. O sea, esto es algo potente. 122 milímetros, es casi un cañón de artillería. Bueno, los concursantes, bueno, lo hicieron genial. Recorrieron 1100 kilómetros casi sin fallas. El único problema fue el cañón, el vehículo que tenía el cañón de 122 milímetros. Él tuvo la problemática de que, como era un cañón muy potente, eso destrozaba donde estaba sujetado y dañaba el anillo de la torreta y toda esa parte, y un destrozo. O sea, ese tanque no estaba diseñado para eso. Se probaron con los cañones del Panther, el KWK-40L70, que lograba penetrar a los blindados a una distancia de 300 metros, y al cañón del Tiger, el KWK-36L56, que lo penetraba a una distancia de 700 metros. Y esto terminó aumentando el blindaje, pues bueno, había que hacer algo. Se aumentó el blindaje lateral, se mantuvo con sus 75 milímetros, pero la torreta pasó a 115. Se eliminó el cañón de 54T, no era tan útil, era mejor el CIS, se dejó el CIS de hecho, pero aquí a un tanque se le puso una variante nueva, un cañón nuevo,
¿Se acuerdan del 122? Bueno, se eliminó. Y el que tenía el D54, bueno, ahora se le puso un D10T de 100 milímetros. Casi similar, debería ni siquiera funcionar. A esta nueva variante se le cambiaron las siguientes cuestiones. Se cambió el motor por un motor V234M y el lateral tuvo 80 milímetros y 110 milímetros en la torreta. Pero esto fue una variante ya, uno con un cañón de 100 milímetros no está 100% completo. El que se mantuvo es el que tenía el cañón de 84 milímetros, el 85 milímetros, el C53. Y fue llamado en 1944, 1944, que fue que se firmó el contrato por 300 unidades y ahí se le dio el nombre de T44. Bueno, pasemos con lo que viene. Ya llevamos 9 minutos, obviamente, bueno, sabía yo que iba a haber una parte 2, así que esperen su buena parte 2 donde hablaremos de la historia y del T44B, el T44A, el M y el SM y bueno pues, y el de 100 milímetros que lo vuelven a mencionar. Así que esperen a la parte 2 que va a ser publicada al mismo tiempo que la parte 1.